Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio de las noticias mirando la última hora, pendientes de esta conversación histórica. Rusia y Estados Unidos hablando en Arabia Saudí, sin Europa, sin Ucrania, sin Zelensky y sobre todo desatando el pánico entre los principales líderes europeos. Enseguida miramos a estas primeras conversaciones, miramos también al plan de Trump para estrangular la economía de Ucrania, pendientes también de Europa, con mucha división sobre el envío de tropas de paz, dicen a Ucrania. También miraremos a Keir Starmer advirtiendo, mandando mensajes a Donald Trump. Hablaba las últimas horas de un posible envío de tropas a Ucrania. Alerta en China también tras el robo de datos militares y pendientes un día más de Oriente Medio. Pero la imagen en estos momentos es la que ven en sus pantallas, estas conversaciones entre, sobre todo, Lavrov y Marco Rubio, este deshielo de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, y también mirando a cuál es la reacción de Europa a tenor de estas primeras conversaciones. Empezamos contándoles precisamente los planes de Donald Trump. Sigue adelante con su plan de paz en Ucrania y en este caso tiene una exigencia para que Ucrania le pague 500.000 millones de dólares. Es el plan de Donald Trump para recuperar todo lo que ha dado Ucrania durante los últimos años. Este plan va mucho más allá del control estadounidense sobre los minerales críticos del país. Abarca todo, desde los puertos y la infraestructura hasta el petróleo y el gas, y la base de recursos más amplia del país. El acuerdo cubre el valor económico asociado a los recursos de Ucrania, incluidos recursos minerales, recursos de petróleo y gas, puertos y otras infraestructuras, sin dejar claro qué más podría incluir. Se decía que este acuerdo se regirá por la ley de Nueva York, sin tener en cuenta los principios de conflicto de leyes. Estados Unidos se quedará con el 50% de los ingresos recurrentes que recibe Ucrania por la extracción de recursos y con el 50% del valor financiero de todas las nuevas licencias emitidas a terceros para la futura monetización de los recursos. Dice además que habrá un derecho de retención sobre dichos ingresos a favor de Estados Unidos. Esa cláusula significa páganos primero y luego alimente a sus hijos, es lo que decía una fuente cercana a las negociaciones. Si se aceptara este proyecto, las demandas de Trump representarían una proporción mayor del PIB ucraniano que las reparaciones impuestas a Alemania en el Tratado de Versalles, luego reducidas en la Conferencia de Londres de 1921 y por el Plan Dawes de 1924. Al mismo tiempo, parece dispuesto a dejar a Rusia completamente libre de responsabilidades. La imagen en estos momentos también es precisamente la que veían en sus pantallas representantes de Estados Unidos y de Rusia, que se van a reunir este martes en Arabia Saudí para abordar la paz en Ucrania. Lo dijo Washington y lo confirmaba el Kremlin, por lo que ambos países han comenzado a buscar una salida oficial al conflicto armado, después de confirmar la semana pasada el inicio de las negociaciones. Delegaciones que van a allanar el camino para un encuentro entre Trump y Putin, y en el que el jefe de la Casa Blanca pretende negociar por su cuenta una solución a este conflicto. Donald Trump, que rehabilita a Rusia, pero deja fuera a Ucrania y también a Europa. Ayer por la tarde, como saben, hubo cumbre de emergencia de París con algunos líderes europeos. Unas conversaciones que están lideradas por los jefes de las diplomacias de Estados Unidos y de Rusia. Marco Rubio y Sergei Lavrov han iniciado este martes en Riad la primera reunión a alto nivel entre sus países desde hace más de 3 años para normalizar las relaciones bilaterales y asentar las bases para negociar el fin de la guerra en Ucrania. Es lo que informaba la agencia EFE en este encuentro de Rubio y Lavrov en el Palacio de Conferencias de Diriyah, en el noroeste de la capital saudí, donde están acompañados de altos asesores de sus respectivos países. Tienen previsto preparar una cumbre en Riad entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. Es la primera reunión cara a cara entre un ministro de Exteriores ruso y un secretario de Estado de Estados Unidos desde la que Lavrov mantuvo con su homólogo estadounidense, Antony Blinken, en enero de 2022, un mes antes del inicio de la guerra en Ucrania. Una mesa en la que no está Europa, y hay declaraciones en este sentido por parte de María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Dice que Alemania y Francia llevan mintiendo 7 años desde los acuerdos de Minsk y que ahora mienten al pueblo de Ucrania diciendo que el fin de la guerra está cerca, hablando de una victoria para Ucrania. Este es el aviso por parte de María Zaharova. Germany and France, how they have been lying for all these 7 years after they signed the Minsk Accord, and how they're lying now to the people of Ukraine by telling them that the victory is not far ahead.
And the people of Ukraine will certainly prevail, but in fact they realize that this war is being waged by the West against the Ukraine itself. But it didn't happen then. De esta forma, un Donald Trump que ha puesto fin a 3 años de relaciones congeladas entre Estados Unidos y Rusia. Hoy, funcionarios estadounidenses y rusos, como les contábamos, se han reunido en Arabia Saudí. Las conversaciones en persona de más alto nivel en los últimos 3 años para también allanar el terreno a una reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump. El príncipe heredero de Arabia Saudí se reunía este lunes en Riad con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y el enviado a Oriente Medio, Steve Witkoff. Por parte rusa también han participado en esta reunión el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Usakov. Además, en estas conversaciones, justo unos momentos antes, Trump ha señalado como Putin por Rusia tiene una maquinaria de guerra histórica. Decía, además, que se reunirá con Zelensky, pero cuando llegue el momento. También miramos a la reacción en Rusia con el presidente ruso Vladimir Putin, que se abre a negociar con Volodymyr Zelensky. Es lo que ha contado hace escasos minutos el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Dice que Putin está dispuesto a negociar con Zelensky, pero eso sí, todavía sigue dudando de su legitimidad. Decía precisamente el portavoz del Kremlin que Vladimir Putin está dispuesto a hablar con Zelensky si es necesario. Es lo que apuntaba este martes mientras Rusia y Estados Unidos mantenían conversaciones de paz en Arabia Saudita. Dmitry Peskov decía que Putin había dicho repetidamente que estaba dispuesto a hablar sobre la paz, pero que primero se debían abordar los problemas de seguridad más amplios de Moscú. Decía literalmente Peskov, el propio Putin dijo que estaría dispuesto a negociar con Zelensky si fuera necesario, pero la base legal de los acuerdos necesita discusión, considerando la realidad de que la legitimidad de Zelensky puede ser cuestionada. Rusia, que además va asentando poco a poco cuáles pueden ser las bases de este acuerdo, abre la puerta a la entrada de Ucrania en la Unión Europea, pero cierra totalmente la opción de que pueda entrar en la OTAN. Rusia ha reconocido este martes el derecho soberano de Ucrania a entrar en la Unión Europea, pero ha mantenido su oposición a que se una a la OTAN, considerando imposible una solución al conflicto ucraniano sin abordar cuestiones más amplias sobre seguridad en Europa. Es lo que informa la agencia EFE. Decía que una resolución duradera y viable a largo plazo es imposible sin un examen exhaustivo de las cuestiones de seguridad en el continente. En este sentido, el portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, decía que el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que estaría dispuesto a negociar con Zelensky si era necesario, mientras altos cargos de Estados Unidos y de Rusia siguen reunidos en estos momentos en Arabia Saudí. Rusia, que además tiene mensajes para Donald Trump. En concreto, el expresidente ruso Dmitry Medvedev dice que los países europeos siguen abogando por una acción militar sin fin y apoyan los ataques de Kiev, incluso contra los intereses estadounidenses encabezados por el presidente Donald Trump. Dice Medvedev que todo esto indica la creación de una internacional anti-Trump en Europa. Es lo que cree el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. En su cuenta de X decía, mientras que en París se reúnen los dirigentes europeos que están vehementemente a favor de una guerra sin fin, Zelensky ha atacado la infraestructura petrolera del consorcio internacional del oleoducto del Caspio, por donde fluye el petróleo estadounidense. Concluye Medvedev diciendo que parece que la internacional anti-Trump está adquiriendo formas cada vez más claras en Europa. Precisamente miramos a Europa, pendientes de esta cumbre de emergencia que tuvo lugar ayer en París, con división por parte de los líderes europeos, sobre todo en lo que se refiere al envío de tropas a Kiev, pero también, en este caso, sin una decisión definitiva sobre Ucrania. La cumbre de urgencia de la Unión Europea no ha tomado ninguna decisión sobre el conflicto ucraniano, es lo que afirmaba el primer ministro polaco Donald Tusk tras su clausura. Decía, somos conscientes de que este tipo de reuniones no acaban en decisiones. Tras las diversas declaraciones de Múnich, algunas emotivas, me ha complacido, decía, escuchar de todos sin excepción que redunda el interés tanto de los países aquí representados como de Europa en su conjunto trabajar con la mayor urgencia e intensidad
las opciones para reforzar la cooperación de los aliados. Político señala que las contradicciones entre los líderes reunidos impidieron que surgiera una solución común. El portal indica que tras esta reunión de 3 horas y media, sus reacciones fueron decepcionantes. Dice que los líderes no aportaron nuevas ideas conjuntas, discutieron sobre el envío de tropas a Ucrania y volvieron a hablar de tópicos sobre la ayuda a Ucrania y el aumento del gasto en defensa. Precisamente sobre el envío de tropas a Ucrania se manifestaba la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. Decía que estaba dispuesta a debatir, a discutir el despliegue de tropas y que Europa debe aumentar su apoyo a Ucrania. Eso sí, advertía de que hay muchos asuntos que debatir antes de decidir sobre el envío de armas a Ucrania. Este es el aviso por parte de Mette Frederiksen. Jeg synes, det er en rigtig positiv melding fra englænderne og fra britterne, fordi vi har behov for at gøre det her sammen. Vi har jo fra dansk side haft et meget, meget tæt samarbejde med britterne hele vejen igennem den her krig. Vi er åbne for at diskutere mange forskellige ting, men jeg vil også gerne understrege, at der er rigtig, rigtig mange ting, der skal afklares, inden vi når til den her situation, fordi så taler vi om sikkerheden for vores egne mænd og kvinder. Der er rigtig, rigtig mange spørgsmål, der skal besvares. Det jeg tror, alle europæiske ledere er optaget af, det er, at hvis vi måtte nå til den her situation, så skal amerikanerne være involveret, og amerikanerne skal vise deres engagement. También hablaba en este sentido el canciller alemán Olaf Scholz, subrayaba el hecho de que muchos europeos coinciden en el aumento del gasto en defensa más allá del 2%. Además, instaba a flexibilizar normas fiscales para aquellos que lo superen y buscar una financiación a largo plazo, una fórmula duradera. Este es el mensaje por parte del canciller alemán, al menos por ahora. Este es el mensaje de Olaf Scholz. Einige wenige Mitgliedstaaten sind noch nicht ganz da, aber auf dem Weg. Für die Zukunft Europas wird es aber ganz wichtig sein, dass wir allen ermöglichen, das für sie Erforderliche zu tun. Insofern ist es gut, dass darüber jetzt eine sehr sorgfältige Debatte begonnen hat. Ich habe selbst gesagt, aus meiner Sicht kann Deutschland akzeptieren, wenn wir den Mitgliedstaaten erlauben, dass wenn sie mehr als 2% für ihre Verteidigung ausgeben wollen, das auch nicht blockiert wird von dem. También hablaba en este sentido el primer ministro polaco Donald Tusk, hablaba del gasto en defensa de Estados Unidos, decía que entiende la presión por parte de Donald Trump porque es el líder de la OTAN en inversión en defensa y es evidente que el gasto de muchos años en defensa es insuficiente. Polonia dice que el gasto debe aumentar, mete más presión a los países europeos. Te słowa znajdują absolutnie uzasadnienie w faktach i ze względu na to, że Polska jest liderem w NATO, jeśli chodzi o poziom wydatków na obronność, więc to polskie stanowisko jest tutaj bardzo respektowane. Nie chciałem zawstydzać naszych rozmówców, ale dla wszystkich było jasne, że ten pułap dzisiaj osiągany przez niektóre państwa członkowskie jest absolutnie niewystarczający. To jest bardzo ważne, ponieważ niezależnie od tego, Precisamente mirando al gasto en defensa, mirando a las alertas desatadas en Europa, les contamos que ante la escalada bélica que ha tenido lugar a tenor de la guerra en Ucrania, Alemania está preparando un plan para la guerra, se prepara para un conflicto internacional a gran escala. Junto con Noruega o Suecia, Alemania ha anunciado su intención de desarrollar su industria bélica. El gobierno alemán se ha comprometido a transformar las Fuerzas Armadas de su país, anunciando una inversión de 100.000 millones de euros con el objetivo de mejorar las capacidades tecnológicas y humanas de su ejército. Así ha puesto en marcha la OPLAN, también conocido como Operación Alemania, ideado por el teniente general Andre Bodemann. Este proyecto cuenta con más de 1000 páginas en las que se detallan las nuevas tácticas y necesidades del ejército para proteger infraestructuras críticas, movilizar las fuerzas alemanas y ayudar al conjunto de la OTAN a movilizarse. Según los últimos datos del Ministerio Federal de Defensa alemán, el país cuenta con unos 179.000 efectivos militares en activo y esperan poder llegar a 203.000. Alemania es el sexto país con mayor número de soldados de la OTAN, por detrás de Estados Unidos, Turquía, Polonia, Francia y Reino Unido. También miramos al primer ministro británico Keir Starmer. Ha lanzado el guante a Donald Trump pidiendo que Estados Unidos proporcione un respaldo para disuadir a Rusia de atacar nuevamente a Ucrania, después de reunirse con líderes europeos para conversaciones de emergencia sobre la guerra. Starmer dijo que los aliados en el continente tendrían que intensificar sus esfuerzos tanto en términos de gasto como de capacidad, según habló después de las conversaciones con sus socios en París este lunes, aunque dijo que estaría dispuesto a enviar una fuerza de paz a Ucrania si hay un acuerdo para poner
fin a la guerra con Rusia. Keir Starmer dijo que tal medida requeriría una garantía de seguridad por parte de Estados Unidos para asegurar que Rusia no ataque nuevamente. Decía Starmer, Europa debe desempeñar su papel y estoy dispuesto a considerar el envío de fuerzas británicas sobre el terreno junto con otras si se llega a un acuerdo de paz duradero. Es lo que apuntaba el primer ministro a los periodistas tras la reunión de anoche. También miramos al mensaje del secretario de Defensa británico, John Healey. Enfatizaba este martes que las decisiones que se tomen en las próximas semanas no solo definirán el resultado del conflicto en Ucrania, sino que también darán forma a la seguridad de nuestro mundo para las generaciones futuras, mientras el mundo enfrenta una nueva era de amenazas. Decía que los países europeos tienen que desempeñar un papel destacado en esa garantía, pero necesitan un respaldo de Estados Unidos, porque al final solo Estados Unidos puede proporcionar a Putin la disuasión que le impedirá atacar de nuevo. Es lo que apuntaba Healey al Instituto de Gobierno en Londres. También reveló planes para reformar la estructura de liderazgo de defensa, nombrando 4 nuevos líderes superiores en el ministerio. Dice que es un gobierno cuyo compromiso con la defensa es inquebrantable. Es la base de su plan de cambio para el cumplimiento de las misiones de su gobierno, es lo que subrayaba el secretario. Mirando también al debate en Europa sobre el envío de tropas a Ucrania, pendientes también de China con robos de datos militares. Hacemos una pausa, 2 minutos, y se lo contamos enseguida en Negocios Televisión. En el corazón de Madrid, descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. ¡Te esperamos! Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la última hora, mirando estas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos y mirando a otro de los protagonistas, al menos indirectos, de estas conversaciones. Miramos a Volodymyr Zelensky, rechaza cualquier acuerdo sin Ucrania. Se espera, por cierto, una rueda de prensa sobre las 2 de la tarde junto con Recep Tayyip Erdogan. Se espera, por cierto, que también llegue hoy a Arabia Saudita, pero ayer dejaba muy clara su postura. No aceptará un acuerdo y no reconocerá las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos en Arabia Saudí. Zelensky ha señalado que la guerra se juega en su territorio y que Moscú y Washington solo pueden hablar de relaciones bilaterales. También ha reiterado que Ucrania no está dispuesta a renunciar permanentemente a partes de su territorio. El líder de Kiev ha iniciado una gira por Oriente Medio en este marco. Ya ha señalado que si bien Ucrania ha adquirido en 3 años de guerra rusa una enorme experiencia en su industria de defensa, una victoria de Ucrania sin el apoyo de Estados Unidos no será posible. Al mismo tiempo, ha reconocido que las conversaciones sobre un alto el fuego también tendrían que incluir garantías de seguridad. Advertía de que el final de la guerra en Ucrania podría llevar a una situación similar a la de Afganistán en 2021, cuando las tropas occidentales se retiraron de forma caótica, y se opuso a una estrategia de negociación que elimine la adhesión de su país a la OTAN. Propuesta de máximos por parte de un Volodymyr Zelensky que sigue en un momento muy complicado. También hablamos de China. Les contamos que el representante permanente de China ante la ONU, Fu Kong, aseguraba este lunes que su país acoge con satisfacción el acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para iniciar conversaciones de paz sobre Ucrania, aunque consideró imperativo que Europa forme parte del proceso, ya que el conflicto se ha desarrollado
en suelo europeo. Decía, esperamos que todas las partes implicadas en la crisis en Ucrania se involucren en el proceso de diálogo de paz y alcancen un acuerdo justo, duradero y vinculante aceptado por todas las partes, en lo que apuntaba en una sesión dedicada a este asunto en el Consejo de Seguridad de la ONU, cuya presidencia rotatoria ocupa China en este mes de febrero. Las palabras de Fu recogidas este martes por los medios estatales son la primera de un representante chino sobre el acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, cuyos responsables de exteriores, Marco Rubio y Sergei Lavrov, respectivamente, están reunidos este martes en Riad, un encuentro que podría desembocar en una cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin. También les contamos que las autoridades chinas han detenido a un individuo por robar secretos militares, entre ellos información sobre ubicaciones de tropas, equipamiento militar y condiciones de cuarteles, y enviarlos a una agencia de inteligencia extranjeras, lo que informan este martes fuentes oficiales del país asiático. En un artículo difundido en la red social WeChat, el Ministerio de Seguridad del Estado de China señaló que los funcionarios de Seguridad Nacional descubrieron que una cuenta doméstica denominada Noche de Invierno mantenía contacto frecuente con personal de una agencia de espionaje extranjera a través de Internet. Tras la investigación, los agentes confirmaron que el número de teléfono vinculado a esa cuenta estaba registrado a nombre de un anciano de más de 80 años que vivía a miles de kilómetros de distancia del área implicada y que no tenía las condiciones para cometer este delito. Y hasta ahora, además, seguimos pendientes del accidente aéreo que anoche acaecía en Canadá. Un avión regional que volcaba al aterrizar en el aeropuerto Pearson de Toronto en medio de un clima ventoso después de una tormenta de nieve, hiriendo a 18 de las 80 personas a bordo y 3 de ellas en estado crítico. 3 personas a bordo del vuelo DL4819 procedente del Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul sufrieron heridas graves, entre ellas un niño, es lo que apuntaba un funcionario de una ambulancia aérea canadiense, mientras que otras 15 personas también fueron trasladadas de inmediato a hospitales. 18 personas resultaron heridas cuando un avión que transportaba 80 pasajeros volcaba este lunes al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, es lo que apuntaban las autoridades. El vídeo publicado por News Channel 3 mostraba un Delta Airlines boca arriba sobre una pista cubierta de nieve con gente alejándose del avión. Algunos de los heridos ya fueron dados de alta, según apuntaba Delta este mismo lunes. La aerolínea de Estados Unidos decía que el avión, operado por su subsidiaria, estuvo involucrado en un accidente de una sola aeronave con 76 pasajeros y 4 miembros de la tripulación a bordo. Y pendientes también de la situación en Oriente Medio, mirando a la opción de que se prorrogue este alto el fuego tras los avisos, las amenazas por parte del primer ministro israelí. Benjamin Netanyahu hablaba este lunes de desatar el infierno en Gaza. De momento parece que la situación sigue adelante, pendientes del ejército de Israel, que planea, eso sí, permanecer en 5 posiciones en la frontera con Líbano, a pesar de que este martes debería retirar sus tropas del sur del país, según el acuerdo para este país. Según ha informado Haaretz, la decisión se tomó de forma coordinada con Estados Unidos. Si bien las conversaciones sobre la retirada completa de Israel del sur del Líbano siguen en marcha, Hezbollah ha advertido que cualquier presencia militar de Israel a partir de ahora se considerará como una ocupación militar. El alto el fuego entre Israel y Hezbollah está en vigor desde el pasado 27 de noviembre, tras más de 2 meses de guerra total, durante los cuales Israel lanzó operaciones terrestres. En virtud del acuerdo, el ejército libanés debía desplegarse en el sur junto con las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, a medida que el ejército israelí se retirara durante un periodo de 60 días que posteriormente se amplió hasta el 18 de febrero. Las autoridades libanesas han exigido la retirada total de Israel antes de este martes, después de que las fuerzas israelíes incumplieran el plazo anterior de enero. Mirando también al escándalo en Argentina, el escándalo en torno a Javier Milei, la oposición le acusa, se plantean llevarle a juicio y hay un centenar de damnificados que ya le han denunciado. Lo hicieron voluntariamente, decía Milei, se justificaba diciendo que él no promocionó este proyecto, que solo lo difundió. Esta es la explicación por parte del presidente argentino. Aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente,
Es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. También les contamos que el principal selectivo de la bolsa de Frankfurt, el DAX 40, ha vuelto a batir un nuevo récord este lunes tras el parón del viernes. Superó por primera vez la marca de los 22.700, mientras los mercados siguen pendientes de la situación geopolítica y de las elecciones legislativas alemanas de este domingo. Subía un 1,26% hasta los 22.798 puntos, con lo que lazó con los 4 récords consecutivos registrados entre el lunes y el jueves de la semana pasada. Pendientes de más noticias, más actualidad, más últimas horas, mirando también a la situación de los mercados tras la cumbre en Europa, con el DAX en máximos, con elecciones de fin de semana en Alemania. Una pausa y enseguida todas las claves. Ponte en acción de la mano de Eva Villanueva.